buenas tardes, estimados televidentes y radiovidentes. La mesa redonda continúa acercándose a las principales acciones de nuestro gobierno en función del enfrentamiento a la COVID-19, todas las medidas, las cientos de medidas que a lo largo de estos meses se han tomado y que continúan en práctica en todo el país. Hoy nos estaremos dirigiendo hacia dos sectores claves de la sociedad cubana. Por un lado, el sector laboral, el trabajo, la asistencia social, la seguridad social, como un elemento importantísimo dentro de las medidas que nuestro gobierno ha tomado en esta circunstancia. Y por el otro lado, la educación general en nuestro país, todo lo que se ha hecho en estos meses y lo que se continuará haciendo de cara al reinicio del curso escolar y a la preparación del curso 2020-2021. Para eso me están acompañando esta tarde en nuestro programa la compañera Martelena Feitó Cabrera, ministra de Trabajo y Seguridad Social, y la doctora Ana Elsa Velázquez Covilla, ministra de Educación de nuestro país. Con ellas estaremos compartiendo nuestro programa de hoy. A usted lo invito para que tenga información de primera mano de estos importantes sectores de la sociedad cubana. Y antes de entrar en los temas que nos convocan a nuestra mesa redonda de hoy, iniciemos con nuestra sección La Noticia del Día. En Estados Unidos continúan las manifestaciones contra la discriminación racial y la injusticia en ese país, a la que se han sumado manifestantes en otras partes del mundo. Washington. El racismo vuelve a sonar frente a la Casa Blanca. Estamos hartos de la misma historia. No queremos que las próximas generaciones tengan que protestar por lo mismo que nosotros. 6:30. A un lado cada vez más agentes, al otro cada vez más tensión. Falta media hora para el toque de queda. Los manifestantes se han arrodillado y de pronto gases lacrimógenos. Los agentes avanzan a caballo y Trump sale a dar un discurso a la nación. Soy vuestro presidente de la ley y el orden, dice, mientras ocurre esto, y de fondo a sus palabras suenan las cargas policiales. 7 de la tarde. Ha empezado el toque de queda, pero varios grupos lo desafían y empiezan los arrestos. Cae la noche y en la capital suenan sirenas y helicópteros militares. Homicidio, así catalogan la muerte de Floyd, dos autopsias que sin embargo difieren sobre el cómo. La oficial del condado determina que sufrió un paro cardiopulmonar complicado por la presión en el cuello. El presidente de Estados Unidos ha recomendado a los gobernadores movilizar a la Guardia Nacional y ha expresado a modo de advertencia que él puede resolver esta cuestión por ellos. Sin embargo, las protestas no cesan, pese a que en algunas zonas se han tomado decisiones drásticas de carácter histórico. En la ciudad de Nueva York, las autoridades implementaron el toque de queda total, la medida más restrictiva en 77 años. Que tú lo escuchan, a gritos contra el racismo se manifestaron frente al consulado estadounidense en Barcelona. Los activistas exigían castigo para los responsables de la muerte de George Floyd. En Sydney, unas 3.000 personas marcharon por el centro de la ciudad en rechazo al abuso policial. En la concentración se escuchó la frase "no puedo respirar", las últimas palabras de la víctima, que ya se han convertido en un lema mundial. En Nairobi, la capital de Kenia, los manifestantes se congregaron frente a la embajada de Estados Unidos y mostraron su respaldo a las protestas que se llevan a cabo allí. Y en la ciudad brasileña de Curitiba tuvieron lugar protestas frente a la Universidad Federal de Paraná. En ellas se escucharon consignas contra el racismo y contra el presidente Jair Bolsonaro. Ustedes ven en sus redes sociales una imagen negra, no se asusten, no hay ningún daño en su red social. Lo que pasa es que es una protesta que está realizando personas de la industria de la música. La iniciativa se llama Blackout Tuesday o Martes de Apagón y es en protesta a todo el tema de racismo que hay en los Estados Unidos. Bueno, así se han estado reflejando entre la noche de ayer y la jornada de hoy. Estas protestas continúan a esta hora, las protestas
en los Estados Unidos. Ha habido también fuerte represión, según el diario The New York Times. El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, está detrás de las contundentes represiones contra los manifestantes en Estados Unidos, especialmente en Washington. También pues, se ha informado que se han emitido órdenes de arresto contra 6 policías en Atlanta después de que un video mostrara a oficiales disparando y sacando a 2 estudiantes universitarios de un automóvil, mientras que el candidato presidencial demócrata Joe Biden ha hecho un discurso en la tarde de hoy en la que ha dicho que ningún presidente callará nuestra voz. Biden comparó el lenguaje del presidente Donald Trump con el de los racistas sureños de la década de 1960 y lo acusó de mancillar los ideales más altos de Estados Unidos. Sin duda, este tema de la discriminación racial en las manifestaciones se ha convertido en el centro de la campaña política ahora mismo en los Estados Unidos, y también los expertos legales consideran que el haber evocado la ley de insurrección de 1807 el presidente Trump pues es una gran excepción a la ley que generalmente prohíbe el uso de las Fuerzas Armadas para la aplicación de la ley nacional, mientras el Partido Republicano está buscando nueva sede para su convención, dado que en Carolina del Norte, donde se tenía previsto, pues hay temor a que haya pues multitudes y a que pueda haber manifestaciones también en esa convención. Son parte de las noticias que están llegando ahora mismo. Hoy se ha hecho viral una intervención que hiciera hace un año en el Festival de Cannes el cineasta norteamericano Spike Lee, donde hace críticas contundentes a Donald Trump y también al sistema general de los Estados Unidos. Son parte de las noticias que ahora mismo sigue generando este acontecimiento. Se esperan que las manifestaciones esta noche pues sean también contundentes en varias ciudades de los Estados Unidos. Así comenzamos nuestra mesa redonda. Hablemos entonces del enfrentamiento cubano a la COVID-19 y lo que se ha hecho especialmente en materia laboral y de asistencia social y en materia de nuestro país. En correspondencia con la situación actual provocada por la COVID-19, más de 30 trabajadores del sector turístico en el complejo Las Terrazas integran de manera voluntaria las brigadas para apoyar la producción de alimentos. Choferes, dependientes, cocineros, guías turísticos y otros trabajan en organopónicos y en la restauración y rescate de áreas agrícolas. Parecemos trabajadores aquí como hace tiempo que estuviéramos acá. Aquí estamos sembrando, igual que los demás que trabajan acá. Decidimos dar el paso al frente una vez que nos llamaron para la reubicación. Ahora mismo estamos plantando plátano, pero lo estamos haciendo porque sabemos que de esta manera vamos a contribuir al desarrollo local y también de los lugares que viven cerca de aquí del área de la comunidad de Las Terrazas. Esto lo hacemos con la idea de poder contribuir con la comunidad, con el complejo turístico, con el país también, y esto lo vamos a seguir haciendo cada vez que sea necesario. En el difícil escenario impuesto por el nuevo coronavirus, los trabajadores del turismo continúan siendo útiles y a la vez contribuyen al desarrollo económico de la provincia. Desde Artemisa, Raudén González y Yosmara Martínez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, un trabajo que demuestra parte del tratamiento que han recibido los trabajadores del sector estatal cubano en estas circunstancias de apremio y también de necesidad de apoyar otras labores productivas en el país. Sobre ese particular, pues quisiera hablar con la ministra de Trabajo de nuestro país. Entramos en el segundo mes, un poco pudiéramos decir, después de que nuestros trabajadores recibieran, aquellos que están interruptos, la primera ayuda del Estado, con su salario primero al 100%, después al 60%. ¿Cómo ha sido implementado eso, ministra? ¿Cómo se va a seguir implementando en este mes de junio? ¿Cuáles han sido las medidas que se han continuado aplicando a lo largo de estos meses para el sector, los trabajadores del sector estatal de nuestro país? Buenas noches, Randy, buenas noches, ministra, y buenas noches a todas aquellas personas que se encuentran en sintonía. Siempre agradeceré la oportunidad que nos da este espacio de poder brindar información actualizada a la población, y quisiera además en el día de hoy agradecerle a este espacio el servicio de intérprete en lenguaje de señas que se ofrece y que permite a la comunidad sorda en tiempos reales conocer las cuestiones
que se están informando a la población, tan necesarias sobre todo ante esta pandemia. Presidente, estoy dando aniversario hoy. Sí, cómo no. Y por tanto, en nombre de la comunidad sorda quisiera, nosotros somos el órgano de relación de esta organización, al igual que de las otras dos organizaciones que tenemos, y quiero en nombre de ellos particularmente hacer este agradecimiento. Bueno, en materia laboral, salarial, de seguridad social, de prevención, asistencia y trabajo social, el Ministerio de Trabajo tiene implementadas 36 medidas. Aquí yo quisiera empezar ratificando algo que hemos hablado en mesas anteriores, que es que todas esas medidas, todas se mantienen vigentes. No hay una fecha de caducidad establecida para esas medidas. ¿Por qué no tiene fecha de caducidad? ¿Por qué tenemos que mantenerlas en el tiempo? Porque se mantiene la situación epidemiológica del país, que ha sido lo que dio la causa por la cual se adoptaron este grupo de medidas. Y decirle a la población que cualquier modificación, que sería ya de cara a cuando empecemos a enfrentar etapas posteriores de recuperación, tal como se ha hecho hasta ahora, nosotros oportunamente informaremos a la población. Por tanto, no hay por qué extrañarse, por qué alterarse, por qué ponerse nervioso. Realmente esto no va a pasar. Sí, nosotros estamos llamando a extremar las medidas. No estamos en el momento de abrir todos los centros de trabajo con la normalidad que teníamos anteriormente. Me refiero fundamentalmente al sector presupuestado de la economía, porque el sector productivo de la economía se ha mantenido elaborando prácticamente a tiempo completo, con excepción de aquellas actividades que han tenido una afectación, como por ejemplo por el tema del turismo, la actividad turística del país, el grupo de administración empresarial y así otro grupo de trabajadores. Pero en lo fundamental, la actividad productiva del país se ha mantenido. Y no es este el momento de hacer nada que ponga en peligro todo ese proceso que se ha hecho. Incluso nosotros tenemos un grupo de medidas que esta etapa de pandemia han validado la necesidad de mantenerla en el tiempo, más allá de que exista o no coronavirus, porque han tenido una implementación satisfactoria y es necesario que se continúen en el tiempo. Tal es el caso de los trabajadores que laboran a distancia. Hoy por hoy tenemos más de 600.000 trabajadores que laboran a distancia. Recordar que nosotros, cuando hablamos la primera vez en la televisión al respecto, logramos que fue sobre el mes de septiembre del pasado año, habíamos logrado la cifra de 30.000 trabajadores por cuenta propia. Y ya nosotros estamos, pasa ya de 500.000 de personas. Ahora, hay un grupo de provincias que han aplicado mucho más esta modalidad de empleo. Ahí significar, por ejemplo, lo que tiene aplicado Pinar del Río proporcionalmente con la cantidad de trabajadores que tiene Pinar del Río, Santi Espíritu, Las Tunas, Granma, Guantánamo. Son provincias que tienen realmente una cifra de trabajadores a distancia superiores, y hay otros organismos que por naturaleza de la labor que realizan, la forma en que se desarrolla el trabajo, también han tenido una aplicación mayor de esta modalidad, entre ellos el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior, el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Comunicaciones. Lo positivo en esta parte es que ya se extendió a todos los territorios, que no era así anteriormente, y se extendió a todos los organismos, con mayor o menor medida, pero sí está implementado. Se va comprendiendo mejor entre las administraciones las posibilidades que brinda el trabajo. Sí, nosotros tenemos que romper con esa tradición de horas de trabajo en la oficina por resultados del trabajo. Eso yo sé que cuesta romper esos esquemas, pero lo importante es que la labor se desarrolle. El trabajo a distancia es beneficioso para todo el mundo, es beneficioso para la entidad y beneficioso para el trabajador. El trabajo se realiza, inclusive la propia ausencia, no presencia, por no es ausencia, es no presencia del trabajador en la entidad, hace que haya ahorros de los gastos en la entidad. El trabajador no se afecta salarialmente porque cobra el 100% de su salario. Inclusive se hizo al inicio una consulta de que había un grupo de trabajadores que tienen autorizado el estipendio del almuerzo, y se permitió también que estas personas, porque no importa el lugar donde estén trabajando, lo importante es que hagan el trabajo y que lo hagan con calidad y que pueda medirse, pueda evaluarse. Aquí siempre el Ministerio de Comunicaciones ha alertado
el tema de la ciberseguridad, que en este teletrabajo también es importante, el tratamiento a la información clasificada, que es importante, pero bajo estos principios es necesario, es una necesidad continuar potenciando el teletrabajo, inclusive es una combinación perfecta entre la vida laboral y la vida familiar del trabajador, que a veces, inclusive para trabajadores adultos mayores, es una importante opción, y para un grupo de jóvenes y de cualquier edad, el teletrabajo es una... Ahora incluso menos presión sobre el transporte público cuando se restablezca, porque las personas que están en el teletrabajo no tienen necesidad de a una hora determinada llegar al trabajo, por lo tanto, en esos horarios picos del transporte también le ponen menos presión. Sí. Y ahí, por ejemplo, los informáticos tienen la costumbre mucho de programar cuando están solos, cuando están tranquilos, de programar en la noche. Esa es una modalidad excelente para los que trabajan en los temas que tienen que ver con la informática. Y nosotros tenemos que seguir, porque aún cuando tenemos más de 600.000 trabajadores, solo representan el 22% del total de trabajadores. Entonces, ahí todavía tenemos que seguir insistiendo. Hay un grupo de adultos mayores que recordamos es la medida que se adoptó para aquellos adultos mayores y otros que por las condiciones de salud que tenían eran frágiles, eran vulnerables ante la COVID-19, que se indicó que se mantuvieran protegidos en su casa. Inicialmente fueron para los adultos mayores y después esta medida se extendió para el resto de otros trabajadores no adultos mayores a partir de las patologías que presentaban. En estos momentos hay 68.060 trabajadores que reciben esta garantía salarial. Hay 86.000 madres que se mantenían al cuidado de sus hijos cuando suspendieron las clases en la educación primaria y especial, y también, aun cuando los círculos infantiles no se cerraron nunca, se mantuvieron prestando, se mantienen de hecho prestando el servicio. Hay un grupo de madres que determinaron por voluntad propia proteger a sus niños y no llevarlos al círculo. Y también esas madres que sobrepasan ya las 86.834 madres también están beneficiadas con esta garantía. Esta garantía es del 100% el primer mes del salario básico y el 60% a partir del segundo mes. Y aquí la palabra clave es a partir de. Quiere decir que no es que es un segundo mes y ya. O sea, el primer mes al 100%, el segundo, el tercero, y hasta tanto se determine que cesan las condiciones por las cuales se aprobaron la medida, que oficialmente, reitero, se informarán por el gobierno. Tenemos en estos momentos también 12.208 trabajadores que están en aislamiento preventivo, que reciben el 100% del salario, y hay otro grupo de trabajadores que permanecen fuera de la entidad, 266.000, por otras causas, por ejemplo, porque están de licencia de maternidad, porque están enfermos de certificado médico, porque están de subsidio, hasta trabajadores de vacaciones. O sea, hay un grupo de trabajadores también que durante este periodo se mantienen protegidos fuera de la entidad. Ahora, un tema que ahí en el reportaje que acabamos de ver de los trabajadores interruptos en las terrazas, hay organismos que han trabajado muy bien el tema de la interrupción laboral, porque ante la interrupción laboral la principal protección que se le puede dar a un trabajador es buscarle otro empleo, más que una garantía salarial, porque siempre la garantía salarial, aunque protege, pero en cuantías mucho menores que lo que pudiera hacer el salario. Y el Ministerio de Turismo ha sido uno de los organismos que verdaderamente ha marchado a la vanguardia en la búsqueda de alternativas para reubicar a sus trabajadores. También el Ministerio de Comercio Interior hizo una adecuación rápida a partir de la cierre de determinados centros gastronómicos. Nosotros en este momento tenemos 142.510 trabajadores interruptos y tenemos 40.698 reubicados. O sea, el 29% reubicados. Esto debía ser más. Realmente debía haber muchos trabajadores más reubicados, porque sí hay necesidades de empleo, sí hay necesidades de prestación de servicios. Y fíjense que esos trabajadores que se han reubicado, algunos han sido a un cargo, en otro cargo, pero algunos han ido a prestar servicios. Servicios que se cobran después al Ministerio de Salud Pública como parte de todo este proceso, como todo el tema que tiene que ver
con las plazas vacantes, las plazas del sistema de salud, laborar en los centros de aislamiento, vincularse a las pesquisas. Hay un grupo de trabajadores que, además de esto que se vieron aquí, que se han vinculado a las labores de producción, y otro grupo de personas, un grupo importante de personas, se han dedicado a la atención a las personas vulnerables y a llevarle todos los servicios que en este momento necesitan estas personas. Y hay un grupo de trabajadores que en estos momentos están cobrando garantía salarial. Garantía salarial que también es el 100% del salario básico el primer mes y el 60% del salario en el segundo mes. Hay organismos que tienen interrupciones discontinuas, sobre todo la industria, pero que están asociadas fundamentalmente al tema de la materia prima. Claro. Una cosa que tampoco es nueva para nuestro país, porque somos un país bloqueado y naturalmente en estas condiciones el bloqueo arreciado como está todavía influye negativamente en esta situación. Y otros que tienen interrupciones continuas, como el Grupo de Administración Empresarial, la OZ de Cubanacán, el Grupo Empresarial Automotor, porque al cerrarse el transporte y toda esta agencia de pasajes, esos trabajadores están a tiempo completo interruptos. Y lamentablemente, tengo que decir lamentablemente, hay un grupo de trabajadores que aún existiendo trabajo, que aún buscando de la entidad una reubicación, injustificadamente no la aceptaron. Son minorías, pero realmente no debía pasar, que son estos 13.900 trabajadores. Sobre este tema, la duda fundamental que hay es quién paga el salario del trabajador. Y trabajadores que han escrito y han dicho, estoy trabajando, estoy reubicado y no me han pagado. Entonces nosotros, esto no es nuevo, esto es una cuestión que se mantiene como siempre. El que está recibiendo el servicio de ese trabajador es el que debe pagar el salario. Y si es asociado a las labores de la COVID, está establecido todo un sistema y todo un mecanismo, inclusive estadísticamente cómo se computa y cómo se van a contabilizar todos estos gastos, pero hay que pagarle al trabajador por la labor que está haciendo. Y esto es importante porque le digo, de las dudas que tenemos nosotros de la población, son mayoritarias en estos momentos el tema del pago de la labor. Laborando en el campo o en la agricultura, los que están laborando en tareas de salud es el Ministerio de Salud Pública. Es decir, son las entidades que están recibiendo el servicio. El que está recibiendo el servicio de trabajadores es el que debe pagar. De todas formas, estamos viendo números, ministra, que son cientos de miles de trabajadores de alguna manera protegidos por las diferentes acciones que el gobierno ha desarrollado, sea para los mayores de edad, sea para los que están interruptos, sea para los que están reubicados. Es decir, se está hablando de una protección que incluso excede lo que está establecido en el Código de Trabajo, que plantea solo un 100% de salario en el primer mes y después ya no hay más pago. En este caso ha habido un tratamiento excepcional del gobierno ante una situación excepcional. Muy interesante tu observación, porque esto es una protección mayor, como tú decías, que lo que establece la ley en estos momentos, es un beneficio. Realmente hay un grupo de estas medidas, verdaderamente son un beneficio total a los trabajadores, porque nosotros en una situación como esta nunca la habíamos experimentado. Inclusive nosotros de cara a futuro, las normas de nosotros, el capítulo de situaciones excepcionales, que hasta ahora estaba dedicado más bien al tema de los ciclones, al tema de las situaciones climatológicas, ya estamos en otras condiciones que hay que también modelar todas estas situaciones que de cara a futuro pudieran mantenerse, porque bueno, realmente había situaciones muy puntuales ante esta COVID que no tenían un respaldo en las leyes, pero rápidamente se le buscó un respaldo, porque todas estas resoluciones, todas estas decisiones están respaldadas jurídicamente. Aquí también resaltar un pago adicional que se aprobó para aquellos trabajadores, asistentes integrales de servicios de salud y operarios de equipos de lavandería que actualmente laboran en los 31 hospitales donde se atienden pacientes confirmados o sospechosos de alto riesgo mientras se mantenga la pandemia. Esto es una medida que está destinada a abarcar más de 3.000 trabajadores y que tiene un costo mensual de 847 pesos. O sea, realmente el país está haciendo ingentes esfuerzos para 847.000, ¿no? Ajá. 847.000 pesos. Sí, 47.000 pesos, 847.000 pesos mensuales. Es el monto que tiene esta medida, porque es una protección especial que se le ha dado, teniendo en cuenta que están en la línea roja, como se dice en el argot de las personas. Bueno, yo le pregunto, ministra, porque usted hablaba de lo que han hecho
lo que ha hecho el sector del turismo de manera general en estas circunstancias y cómo se ha buscado pues, alternativas también a sus trabajadores que en la mayor parte ha quedado interrupto como consecuencia del impacto que ha recibido el turismo en nuestro país. Les propongo ver este material que desde Cienfuegos nos ilustra también alternativas y maneras que se han buscado para emplear a los trabajadores del turismo. Cuando la COVID-19 apareció en Cienfuegos, las fuerzas y la solidaridad de los sureños se multiplicó. Así, trabajadores del sector del turismo del territorio asumieron otras tareas para con trabajo hacia el nuevo coronavirus. Se reubican a los trabajadores dentro del propio sector del turismo, en aquellas entidades que hoy aún están laborando, o en otras entidades de la economía, entre ellas aquellas que pudieran estar apoyando el enfrentamiento a la COVID, dígase centros hospitalarios, centros de aislamiento, también en instituciones que pertenecen al Ministerio de la Agricultura por la envergadura de las tareas de fomentar la alimentación, o sea, los cultivos y todo lo que contribuye a elevar la producción de alimentos en nuestro país. El centro especializado ambulatorio Héroes de Playa Girón, que mantiene 5 ingresos en sus salas, sumó a sus filas 8 obreros que, distribuidos en diversas áreas, han sido claves para fortalecer el desarrollo de la institución médica. Desde el primer momento de que cerró el hotel por la situación que presenta el país con el COVID, nosotros los trabajadores del turismo nos hemos insertado en las distintas labores que nos han sido ofrecidas y principalmente estamos apoyando el sector de la salud. He tenido alguna experiencia aquí, ya que he cocinado con equipos que nunca había cocinado en mi vida y he aprendido, como ellos han aprendido de mí también, yo he aprendido mucho de ellos. Somos las que limpiamos los cubículos, le damos cloro, le damos un clorito. De igual forma, 4 personas de distintas entidades turísticas engrosaron las nóminas del Lavatín San Carlos, unidad que labora para garantizar la higiene de los centros de aislamiento de la provincia. Me reubicaron acá en la lavandería, en Lavatín, complejo Lavatín, a apoyar en las labores contra la COVID-19. De la bandera. Es un trabajo sencillo porque es un trabajo más bien físico y simple y llanamente aprender a operar los equipos que hay aquí. Tenían una serie de opciones para lavar, trabajar en el plan Mango o hacer guardia en los hospitales, y yo decidí venir para Lavatín para darle un granito de arena también como lo están haciendo los médicos y otras personalidades. Nadie se ha quedado de brazos cruzados ante el avance de la enfermedad, porque el cubano se atrinchera y vence. Desde Cienfuegos, Yanelis Pereira, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, sin dudas son experiencias también que se van acumulando para desafíos futuros que pueda tener el país, y entre esos desafíos, ministra, está también el sector de los trabajadores por cuenta propia, que ha ido creciendo en los últimos años, que ya es una fuerza importante laboral en el país, que también pues ha tenido que enfrentar los impactos de esta pandemia. ¿Cómo sigue el tratamiento al sector de los trabajadores por cuenta propia, y también qué elementos podemos brindar sobre los temas de asistencia social y el trabajo de los trabajadores sociales en el país? Nosotros tenemos actualmente 632.557 trabajadores por cuenta propia en todas las modalidades, y de ellos 243.203 tienen suspendida temporalmente la actividad. Suspendida de manera, hay 2 modalidades, puede ser que sea de las personas que hayan solicitado, hayan decidido cerrar la actividad por disímiles causas conocidas, incluyendo los temas que tienen que ver con el aprovisionamiento para la prestación de los servicios, y otras actividades que sí se determinó centralmente por el gobierno paralizar, como aquellas referidas al tema del transporte, a lo que tiene que ver con el servicio de bar y recreación en la forma en que se ejercía anteriormente, los gimnasios de musculación, y eso hizo que estas personas
se mantuvieran suspendidas el ejercicio de la actividad, porque había que también mantener el aislamiento social y el distanciamiento físico. Hay 4 actividades en las cuales se concentra la mayor cantidad de trabajadores por cuenta propia que tienen suspensión temporal del ejercicio de la actividad. En primer lugar, el trabajador contratado. Nosotros tenemos más de 60.318 trabajadores que son contratados, que están suspendidos. Esta cifra, aunque en el tiempo ha ido incrementándose, siempre proporcionalmente del total de suspensiones se ha mantenido entre el 25 y el 30%. Tenemos más de 24.000 transportistas en sus diferentes modalidades. Tenemos 21.700 en la modalidad de arrendamiento de viviendas, habitaciones y espacios, y tenemos 14.400 en todo lo que tiene que ver con el servicio gastronómico en cafetería. Estas son las 4 actividades. 42.000, ¿no? Sí. 42.000 transportistas. Sí. 42.213 transportistas de carga y pasajeros. Sí. Ahí en esas 4 actividades se concentra la mayor cantidad de trabajadores de las actividades que se encuentran suspendidas. Ahora, esta suspensión temporal del ejercicio de la actividad estuvo acompañado de medidas tributarias que se dispusieron por el Ministerio de Finanzas y Precios. Y aquí también hay un aspecto que hay que informar y esclarecer a la población, porque el Ministerio de Finanzas y Precios primeramente había dispuesto que estas medidas tenían un periodo de vigencia hasta el 30 de abril y posteriormente informó que eran hasta el 30 de mayo. Y muchas personas pensaron que ya habían cesado estas medidas. En la reunión del grupo temporal que atiende todo el tema del enfrentamiento, se hizo un esclarecimiento sobre este aspecto y durante todo el fin de semana funcionarios del Ministerio de Finanzas y Precios estuvieron esclareciendo a la población que estas medidas se mantienen mientras dure la situación epidemiológica. Por tanto, no hay que hacer ninguna gestión adicional, no hay que hacer ningún trámite, se mantiene hasta ahora. Entre estas medidas está la prórroga de los trámites ante el registro de contribuyentes. Cualquier trámite no hay que hacerlo en estos momentos, están totalmente suspendidos. El aplazamiento del pago de los tributos, incluida la liquidación del impuesto sobre ingresos personales mediante la declaración jurada, también está aplazado el pago de esos tributos. Los trabajadores que tienen suspendida la actividad están eximidos del pago de todos los impuestos a los contribuyentes titulares de esas actividades y también del pago de la cuota tributaria mensual a los trabajadores contratados de estos titulares que se encuentran suspendidos. Y aun cuando el pago de la contribución a la seguridad social se mantiene, porque esto es una prestación, esto tiene un tratamiento diferente de cara a futuro, esto es para poder recibir las prestaciones de la seguridad social a que tienen derecho los trabajadores por cuenta propia. Sí, está aplazado el pago de esta contribución y se exigen intereses moratorios en este caso. Y también se mantiene la reducción de las cuotas tributarias en el caso de los servicios gastronómicos que tenían la reducción de las capacidades, el aplazamiento del pago, la liquidación del impuesto sobre ingresos personales de los artistas y artesanos también se está incluido ahí. Y también otro aspecto a destacar es la reducción del saldo mínimo de las cuentas bancarias fiscales, que están al 50% y después se van a autorizar su reposición posterior. O sea, ha habido un grupo de medidas, básicamente de carácter tributario, que benefician a este sector en estas complejas situaciones ante la pandemia. Y nosotros reiteramos que cualquier persona que tenga insuficiencia de ingresos para cubrir las necesidades básicas de él o de su familia puede acudir a la asistencia social. Nosotros tenemos hoy 197 trabajadores por cuenta propia que se encuentran protegidos. ¿Me parece un poco, ministro? Sí, pero son verdaderamente en eso no ha habido una explosión, no ha habido un estallido. Téngase en cuenta que los trabajadores por cuenta propia, muchos tenían sus cuentas, esas cuentas se ha permitido que se utilicen los saldos, que se reduzcan inclusive al mínimo, la cuota mínima, el monto mínimo de una cuota al 50%. Sí, ha podido extraer de eso. O sea, ellos han podido también buscar algunas alternativas
Y sí lo que estamos prestos a que cualquier persona que lo requiera, nosotros podemos protegerlo por la asistencia social. Aquí no solamente hay trabajadores contratados protegidos, también hay titulares de actividad, personas que han tenido que cuidar a familiares que necesitan estar en aislamiento porque son adultos mayores, son vulnerables, son niños. O sea, se ha valorado integralmente toda esta situación. Hay muchos trabajadores por cuenta propia que han acudido inclusive al Ministerio del Trabajo. Nosotros hace un tiempo unos transportistas que fueron ahí buscando indicación, buscando trabajo, qué debían hacer, y que ellos estaban dispuestos a hacer cualquier trabajo que fuera necesario. O sea, verdaderamente son actitudes que en casos como estos vale la pena dignificar. Igual que hay un grupo de trabajadores por cuenta propia que se han puesto en función de desarrollar equipos de protección personal ante la COVID. Han adecuado, los trabajadores por cuenta propia han buscado muchas alternativas y se han insertado en este proceso, y eso verdaderamente es muy positivo y son aspectos que debemos destacar. Y en los términos de prevención, asistencia y trabajo social, nosotros en estos momentos tenemos 4.570 trabajadores sociales que se encuentran en el terreno. Aquí hemos identificado 641.737 núcleos familiares que están en una situación de vulnerabilidad en este momento. Hay una diferencia entre los núcleos que tenemos en estos momentos en condiciones de vulnerabilidad con los que normalmente se atienden por la asistencia social, claro, que son ante ingresos insuficientes. Aquí puede haber una persona que trabaje, pero que es un adulto mayor, viva solo, se vuelve vulnerable porque no debe salir a la calle. Claro. Ahí puede haber una madre que esté embarazada, no debe estar en la calle. Ahí hay una madre con hijos pequeños, no debe estar en la calle. Y todos esos son o dos pensionados que vivan solos. Son núcleos que se nos van volviendo vulnerables y es una cifra que está variando. Y se han visitado 635.623, el 99%. A mí no me gusta mucho a veces hablar en por ciento porque a veces el por ciento engaña. Esto significa que todavía hay 100.000 núcleos que hay que ir a visitar, que hay que ir a tocar. A veces en las redes nosotros leemos al final de la mesa redonda, bueno, parece que yo estoy en ese 1% que no me han visto, y son de las cuestiones que tenemos que atender, porque esas personas no quieren ser vulnerables, esas personas se han vuelto vulnerables ante esta situación y nosotros tenemos que ayudarlos. Hay un grupo de trabajadores sociales que están trabajando en los centros de atención social para las personas que tienen conducta de ambulantes, y tenemos también otros trabajadores sociales que están trabajando en los centros de aislamiento. Tenemos 213 núcleos protegidos por la asistencia social, nuevos núcleos que se sumaron porque no tenían ingresos insuficientes, además de los 112.000 núcleos que tenemos nosotros normalmente. Y ha habido un grupo de trabajadores que se han incorporado al servicio de mensajería. Ahí están el servicio de atención a la familia, el conocido SAF, que rectorea el comercio interior, y otros servicios de mensajería de alimentos, de medicamentos. Están los trabajadores del comercio, trabajadores sociales, un grupo importante de trabajadores del Ministerio de Educación, del INDER, de Cultura, que se han incorporado también a la prestación de estos servicios, y también las organizaciones de masa, vecinos, familiares. Esto se ha estado informando aquí en la mesa, también es un componente importante de la solidaridad de nuestro pueblo ante este tipo de situaciones. Y hay un grupo de personas que se le subsidia ese servicio, o sea, no se le cobra, se le lleva el servicio y la persona no lo paga, lo asume con cargo al presupuesto de la asistencia social. El Instituto Nacional de Seguridad Social, a partir de sus filiales, ha continuado prestando servicios en el caso de las pensiones por fallecimiento del trabajador o del pensionado. A los efectos de todo un trámite que no se ha paralizado, a los efectos de que esa familia tenga de una manera inmediata, pueda recibir esa pensión, porque son familiares que tienen ese derecho. Y ante la pérdida o extravío de cupón también se han protegido a los trabajadores. Se les ha cambiado el medio de pago. En este proceso ha continuado el cambio del medio de pago chequera por vías electrónicas. Nosotros tenemos todavía vigente un medio de pago que es la chequera, que es un medio de pago totalmente obsoleto. Estamos buscando vías eléctricas que no solamente incluyen la tarjeta magnética,
También incluye la nómina electrónica, o sea, el trabajador llega allí, como lo tenemos con la empresa de Correos de Cuba, de manera exitosa. Tenemos que reconocerlo, ha sido un esfuerzo muy grande que han hecho los trabajadores de Correo para poder garantizar este pago. Y ahora estamos trabajando con el Banco Central de Cuba y con CADECA para también poder implementar esta nómina electrónica y tratar de eliminar totalmente o en lo mayor posible, y que el número de chequeras que queda en el país sea mínimo, porque también eso es además de que es un medio de pago vulnerable, es un medio de pago que es muy costoso en toda su dimensión. Y durante este tiempo también otro aspecto fundamental es cómo se ha ampliado el servicio de pago a domicilio, no solamente por la empresa de Correo de Cuba con los agentes postales, sino también que a través de los pagadores, gestores pagadores que tenemos el trabajo por cuenta propia, se le ha llevado las pensiones en coordinación con el banco a los trabajadores a su domicilio. Y finalmente decir que nosotros hemos atendido hasta el momento de manera acumulada 20.162 planteamientos de la población. Tenemos los canales de nosotros abiertos, el correo que tiene habilitado el Ministerio, el webmaster, el sitio del Ministerio, los teléfonos, Facebook, Twitter. Hemos atendido a mucha población. Los tenemos puestos por todas las vías, en la parte afuera del Ministerio del Trabajo, en todo lo hemos promocionado. Y nosotros le agradecemos a todas las personas que han escrito y que por favor confíen en escribirnos, y nosotros siempre trataremos de buscar la respuesta a todos sus planteamientos y todas sus necesidades, y técnicamente informarlo metodológicamente de cómo pudiéramos resolver todos los problemas entre todos. Hasta aquí, Randy, la intervención de los aspectos fundamentales en los cuales viene trabajando el Ministerio de Trabajo durante este periodo. Me doy fe de que hemos recibido varias informaciones, varias opiniones sobre temas laborales, se las hemos enviado y hemos recibido respuestas rápidas para las personas de la dirección jurídica, de otras direcciones ahí del Ministerio de Trabajo, y es parte, sin duda, de ese esfuerzo de respuesta a nuestro pueblo que están dando las instituciones del país, que hay que seguir incrementando y cada vez haciéndolo mucho más expedito de cara a nuestro pueblo. Muchísimas gracias, ministra, por su información. El Ministerio de Salud Pública informó en la mañana de hoy que el país tuvo ayer solo 9 casos positivos a la COVID-19, ningún fallecido y una persona recibió el alta médica. De esta manera, el país acumula 108.389 muestras realizadas y 2.092 personas han resultado positivas para el 1,9%. De los 9 diagnosticados, todos son de La Habana, una cifra que aunque sigue señalando la capital como el centro, pues baja de las cifras de más de 20 y 30 que tuvimos en las últimas jornadas. Se mantienen ingresados, confirmados 180 pacientes activos, de ellos 176 presentan evolución clínica estable y hay 4 pacientes en estado grave. 1.827 pacientes ya están recuperados, el 87,4% de todos los que han sufrido la COVID-19 en nuestro país. En el mundo, las noticias pues siguen siendo de crecimiento, sobre todo en América Latina. Veamos estos reportajes de las televisoras internacionales. Comenzamos en Brasil, donde está complicada la situación. Según cifras publicadas por el Ministerio de Salud, se confirmó que solamente en el mes de mayo se multiplicó por 5 la cantidad de casos positivos de COVID-19 en el país.
El 1 de mayo, Brasil registraba más de 91.000 casos confirmados de COVID-19, según el Ministerio de Salud, y hasta este lunes se informaron 526.447 contagiados. La propia OMS señala que Brasil aún no se aproxima al pico de contagios. La nación sobrepasa los 30.000 muertos por el virus, una cifra que se ha duplicado en las últimas 2 semanas. Y ahora nos vamos a Perú, donde este lunes se registraron más de 5.500 casos nuevos de coronavirus. Y esto elevó el número total de contagios a 170.039, según el Ministerio de Salud de dicho país. Y hablemos de México, porque en ese país superaron las 10.000 muertes por coronavirus, convirtiéndose así en el séptimo en alcanzar esa lamentable cifra. Las autoridades sanitarias de México registraron 237 fallecidos este lunes, lo que elevó la cifra total de muertes a 10.167. El Reino Unido son ya 48.321 muertes por coronavirus, según datos de las respectivas oficinas nacionales estadísticas. De acuerdo con los registros, de enero a mayo hubo un exceso de 50.232 muertes, que supera el promedio de 5 años. Y llega una noticia esperanzadora desde China, porque la ciudad de Wuhan, epicentro del coronavirus, completó las pruebas de COVID-19 en casi 9.900.000 residentes sin encontrar casos nuevos, aunque sí detectaron 300 infecciones asintomáticas. La vacuna contra el coronavirus en la que trabaja el CSIC podría estar lista para el verano del año que viene. Así lo ha explicado el investigador español Luis Enjuanes. En una entrevista en Televisión Española ha dicho que de momento se ha conseguido un virus sintético y se está identificando la genética que lo hace virulento. Según Enjuanes, la vacuna podría administrarse mediante un spray nasal, algo que ya se probó con otro coronavirus, el MERS. El distanciamiento entre personas funciona, es la medida más eficaz para evitar contagios, por delante de mascarillas y pantallas protectoras. Lo dice un estudio impulsado por la OMS, publicado en la revista The Lancet, y donde se asegura que dejar 2 metros de distancia es más seguro que 1. Vietnam continúa sin presentar, casos de muertes por el nuevo coronavirus. La nación asiática no ha registrado ningún fallecido luego de 3 meses de crisis por la pandemia que azota al mundo entero. Autoridades vietnamitas han reportado que en el país solo quedan 30 personas contagiadas por la COVID-19, cuyo estado de salud se mantiene estable. Bueno, Vietnam sin duda es un ejemplo extraordinario de tratamiento a la COVID-19, un escrito que publicamos en Cuidadate, nuestra embajadora en Vietnam, que habla del tratamiento, del enfrentamiento en Vietnam a esta pandemia. La situación en el mundo pues sigue siendo, como decíamos, álgida. Ya se ha sobrepasado la cifra de 6,3 millones de personas. En este momento 6.306.200 personas han dado positivo a la COVID. La cifra de fallecidos llega a 377.639 en este minuto. Repito, 377.639, una cifra impresionante. Estados Unidos sigue siendo el país con más contagiados, más de 1.838.000 y más de 106.000 muertes. Brasil ya superó la cifra del 500.000, tiene 526.447 enfermos y ya se está acercando a los 30.000 fallecidos, 29.937, y el Reino Unido se está acercando a los 40.000 fallecidos, el segundo con más fallecidos en el mundo, con 39.369. Es la situación internacional de la COVID-19. Hablemos ahora de la educación cubana y la manera en que sigue enfrentando este desafío de la pandemia. Una llamada es todo lo que necesita esta joven bibliotecaria del Centro Mixto Eduardo Chivas, ubicado en el montañoso municipio de Yaqueras. Alista el pedido y parte con su valiosa carga. Con todas las orientaciones sanitarias, llega hasta el hogar de este pionero, quien recibe de sus manos los libros que necesita para realizar sus tareas escolares. Los estudiantes, cuando necesitan una bibliografía, nos llaman por teléfono y nosotros le llevamos la bibliografía que ellos necesitan a sus casas, para que así desarrollen su trabajo sin necesidad de salir de la casa y tener riesgo de contraer alguna enfermedad. Otros, como Daniel, acuden al centro para consultar los volúmenes disponibles y realizar la investigación necesaria. Hoy vine a la biblioteca
consultar este niño como si tuviera bibliografía para hacer un trabajo práctico de historia. Llamamos al número de la bibliotecaria y ella dijo que tenía el libro y podíamos venir a buscarlo. Luego el niño hace su trabajo, puede ser en la biblioteca, puede ser en la casa y luego traigo el libro. Los estudiantes vienen, 2 o 3 estudiantes, porque no se puede estar aglomerado, y también se le da cumplimiento con la biblioteca de las necesidades que ellos tengan. Este centro escolar se preocupa muchísimo con respecto a las teleclases de los estudiantes que necesitan. ¿Qué niño no puede adquirir, por ejemplo, teleclases por vía del televisor, porque eso lo he visto, lo he escuchado? Están muy pendientes, por ejemplo, de aquellos niños que viven un poquito más en zonas centrales y le brindan, por ejemplo, que aquí se hace una guardia permanente. El niño que no tiene eso puede venir aquí a recibirlo. Ellos lo visitan, ¿no? Y de hecho las teleclases muy buenas. Alternativas que surgen frente al aislamiento social que demanda la COVID-19 y que obligaron a interrumpir el curso escolar, pero no el proceso formativo que continúa hoy en los hogares de Yateras gracias al empeño de educadores, alumnos y familiares. Yaiser Delgado para este espacio informativo. Pero sin duda son parte de las maneras en que los educadores cubanos han enfrentado este desafío inédito para la educación cubana de tener que parar el curso escolar por causa de una enfermedad que ha afectado a millones y millones de niños también en todo el mundo. Este desafío por la falta de clases y buscar alternativas para poder continuar preparándose. En el caso de nuestro país, ministra Ana Elsa, que además la felicito a su abuela hace pocos días, pocas horas, ¿cómo se ha seguido implementando todo este trabajo de educación en estas nuevas circunstancias que ha pasado desde el 27 de abril para acá en el ámbito de la educación cubana? Buenas tardes, Randy, a los televidentes y radioyentes. Realmente, viendo ese video, nos damos cuenta, y bueno, así lo hemos compartido con los directores provinciales de educación, que son muchas las iniciativas que han tenido nuestros maestros para ayudar a sus estudiantes, y eso nosotros tenemos que escribirlo, tenemos que realmente conocer todas esas ideas, porque no es posible todas pasarlas por la televisión, pero sí en cada territorio, y además son cosas que después se pueden aplicar. Como mencionaste al inicio, informaré sobre las acciones realizadas y además las que acometeremos en la nueva etapa. Yo quiero además reconocer una vez más, lo he hecho en las mesas redondas anteriores, que las recomendaciones e insatisfacciones que nos llegan diariamente por parte de los padres, los estudiantes, los profesores, los maestros, realmente nos han permitido perfeccionar constantemente la labor que está desarrollando el Ministerio de Educación. Ahora, ¿qué ha pasado, como me preguntaste? A partir del día 27 de abril, nosotros, a partir del 27 de abril, que bueno, lo declaramos como una segunda etapa, se desarrollaron los repasos para los estudiantes que se preparan para presentarse a las pruebas de ingreso de la educación superior con una nueva concepción, porque bueno, informamos que el día 23 de abril culminaron las teleclases que habitualmente estamos acostumbrados, y por lo tanto, a partir del 27 nosotros comenzamos con estos repasos con nuevas características, a partir de que se desarrollaron en vivo y además se planificaron a partir de conocer los contenidos con mayores dificultades, la frecuencia de errores, pero también algo muy importante fue la comunicación que mantuvieron los estudiantes con los profesores a través de los teléfonos, de las direcciones de correo que en esa propia mesa redonda nosotros informamos. Y realmente ha existido una amplia comunicación por parte de los estudiantes. Eso ha permitido realmente atender las necesidades que tienen nuestros estudiantes que se preparan para los exámenes de ingreso. También, bueno, desarrollamos en esta etapa 4 turnos de clase para noveno grado. Fue una incorporación que hicimos a partir de las solicitudes de los padres, de los propios estudiantes, noveno grado en las asignaturas matemática, español, historia de Cuba y además física, química, alternando. Se amplió a 1 hora las actividades televisivas, que bueno, eran media hora, a 1 hora las actividades televisivas de las asignaturas matemática, español e historia,
de 10º y 11º grado y además, bueno, primer y segundo año de la enseñanza técnica y profesional. En la educación técnica y profesional, que es una educación muy compleja, porque la educación técnica y profesional tiene más de 100 especialidades entre el técnico medio y el obrero calificado, más de 1000 disciplinas, por lo tanto realmente no fue posible darle cobertura, ¿no?, desarrollar actividades televisivas para todas, pero de todos modos se realizaron espacios que daban respuesta a muchas de las especialidades. Nosotros además, en el caso de la formación pedagógica, nosotros iniciamos con 4 espacios televisivos y a partir del 27 de abril lo llevamos a 10 espacios televisivos, dando respuesta también a la culminación de estudios de los que se gradúan este año, a los que se forman como profesores de secundaria básica y técnica y profesional, las didácticas para el tercer año y bueno, se mantienen esos espacios. Además fueron incluidas 4 asignaturas para los que se forman como profesores de educación física, el caso de las EPEF, y para los estudiantes de las escuelas de arte también varias asignaturas, que eso ha tenido una importante repercusión en el caso de los estudiantes que se preparan en este tipo de centro. Ahora, teniendo en cuenta las actividades evaluativas concebidas para cada asignatura, que se desarrollarán una vez reiniciado el curso escolar 2019-2020, nosotros dedicamos varios espacios para orientar los trabajos prácticos y seminarios integradores. Incluso fueron espacios dedicados nada más que a esto, con el objetivo de que el estudiante pudiera copiar las tareas que se estaban orientando y después, bueno, se retransmitieron. También, bueno, por otra parte, el Ministerio de Comunicaciones mantiene las descargas gratuitas de los materiales educativos del portal Cubeduca, la puesta en práctica de una APK para dispositivos móviles que fue elaborada por la Dirección de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación, que facilita también la descarga de las actividades docentes televisivas. A veces hay algunas insatisfacciones que no pueden realmente bajar todas esas clases televisivas, también que las redes se han ido congestionando y que no solo los cubanos, nosotros también tenemos el control de muchos países, de estudiantes de muchos países que realmente están también utilizando, accediendo a Cubeduca. Incluso hemos mantenido intercambio con ministros de países del área y ellos conocen lo que Cuba está haciendo y también es decir que eso ha contribuido a que las redes a veces se congestionen y no sea posible hacerlo. Ahora, en el caso del funcionamiento de los círculos infantiles, la ministra de Trabajo hablaba, nosotros en ningún momento hemos cerrado los círculos infantiles. Ayer me llegó un correo donde me decía que los círculos infantiles habían cerrado. No, los círculos infantiles no han cerrado, nosotros mantenemos funcionando aproximadamente el 30% de los círculos infantiles. Hubo una etapa donde teníamos todos los círculos abiertos, círculos donde no asistían los niños, asistía un niño o 2 niños, y a partir de incluso la protección salarial que se le aprobó a las madres que tienen niños en círculos infantiles, realmente la asistencia disminuyó, pero hemos mantenido más de 300 círculos funcionando. Incluso en esta última semana la asistencia de los niños a los círculos infantiles se ha ido incrementando en algunas provincias, sobre todo en las provincias orientales, en las provincias que tienen en estos momentos una situación más estable con la situación de la pandemia. Y nosotros, bueno, mantenemos esos círculos y además una atención buena, no hemos tenido quejas de cómo transcurre la vida del niño en el círculo infantil. Las medidas de higiene. Y se mantienen las medidas de higiene, incluso Salud Pública los visita y se mantiene una enfermera todo el día, es decir, que realmente hay un control y no hemos tenido ninguna situación. Bueno, nosotros también hemos trabajado en la elaboración de resoluciones que legalmente amparan todos los cambios que hemos hecho en el sistema de evaluación, las modificaciones a los planes educativos y de estudio, la continuidad de estudio, el otorgamiento de círculos infantiles, la formación pedagógica, porque al realizar cambios en estos documentos que están refrendados por una resolución, naturalmente, al producirse cambios en el contenido de los mismos, también tenemos que elaborar nuevas resoluciones. Y estas resoluciones nosotros las hemos consultado con las direcciones provinciales de educación, con la organización de Pioneros José Martí, con la Unión de Jóvenes Comunistas, con la Federación de Estudiantes de la Enseñanza Media, con nuestros sindicatos, es decir, que también hemos sometido estos cambios, estas adecuaciones que se han hecho a la valoración de todas estas organizaciones que trabajan con nosotros de manera permanente
y por lo tanto tenemos que tenerlo en cuenta porque son muy importantes los aportes que ellos hacen. Por lo tanto, en estos 2 meses realmente se han desarrollado actividades docentes televisivas para todos los niveles educativos, porque incluso cuando iniciamos el día 30 de marzo no incluimos la primera infancia. Y después, a partir de la solicitud de los padres, incluimos un turno el lunes y otro el viernes para la primera infancia, que está dirigida más bien a los padres. Y bueno, como resaltaba la ministra de Trabajo, bueno, todas estas actividades han contado con intérpretes de lengua de señas, que además eso ha sido muy bien acogido por la familia cubana y sobre todo por los que tienen algún niño con esta situación. Ahora, el Ministerio de Educación mantiene diariamente y además realiza una evaluación, y en las videoconferencias que 2 veces a la semana realizamos con los directores provinciales de educación, hacemos una evaluación de todos los criterios que nos llegan, los comentarios, las insatisfacciones, las felicitaciones, porque también hay un reconocimiento a la labor que realizamos. Y así que en la mesa anterior participaron activamente, encabezadas por ustedes, los directivos del ministerio, claro, de la provincia, respondiendo opiniones, preguntas. Sí, luego de la videoconferencia, de la mesa redonda anterior, recibimos más de 300 opiniones. Bueno, en estos momentos los criterios de la población más recurrentes son la forma de evaluación escolar, sobre todo lo relacionado con los seminarios y trabajos prácticos integradores, la continuidad de estudio de los que terminan el 9º grado, el proceso de otorgamiento de círculos infantiles, los actos de graduación, las vacaciones, preocupaciones con el hacinamiento una vez que reiniciemos la situación, bueno, los estudiantes que están becados, es decir, los centros internos, y también cuándo reiniciará el curso escolar. Es una preocupación constante. Ahora, yo voy a dar respuesta de manera muy concreta a estas inquietudes. Voy a explicar más adelante cómo se han habilitado algunos espacios para dar respuesta a los padres y a los estudiantes sobre las inquietudes relacionadas con la evaluación escolar. Pero además yo quiero exhortar a que las vean, porque nosotros hemos tenido muchos espacios además de la mesa redonda, hemos tenido muchos espacios en la televisión, 3, 4 espacios a la semana, donde se explican todas las insatisfacciones. Sí, se van explicando, sin embargo, nos llegan todavía algunas preguntas que uno dice, bueno, no ha visto ningún espacio, no ha visto la mesa redonda, no ha tenido acceso a ninguna de las informaciones, por lo tanto exhortamos a que esto se visualice. Ahora, yo quiero también reiterar la orientación con relación a la continuidad de estudio de los estudiantes que terminan 9º grado. Desde el inicio dijimos que una vez reiniciado el curso, comenzará el proceso de continuidad de estudio de los alumnos que culminan la secundaria básica, respetando todos los pasos, todos los derechos que tienen los padres y los estudiantes. Se divulgará el escalafón, las plazas que han sido asignadas a cada centro, los estudiantes llenarán sus boletas con las 10 opciones, se hará el otorgamiento y además los padres y los estudiantes tendrán el derecho de reclamar si no están de acuerdo con el número en el escalafón o el lugar en el escalafón que ocupa su hijo o el otorgamiento. Es decir, todo eso se va a hacer desde la primera semana en que reinicie el curso escolar 2019-2020. Lo mismo ocurrirá con el otorgamiento de los círculos infantiles, con las adaptaciones que quedaron pendientes al entrar en esta situación de pandemia. La población debe entender que nosotros en estos momentos no podemos empezar a divulgar plazas, escalafón, porque estaríamos incumpliendo con las medidas. Nosotros no podemos convocar a los estudiantes, a los padres, aglomeración en las escuelas. Por lo tanto, ese es un proceso que no va a tener ninguna dificultad y cumplirá con todos los pasos establecidos. En el momento que sea posible, se hará con toda la claridad y transparencia. Porque hay padres que van a las escuelas, llaman a los directores, están realmente muy preocupados y nosotros le pedimos que tengan confianza que el Ministerio de Educación va a cumplir con todos estos procesos como se han diseñado. Ahora, en relación con los actos de graduación, nosotros sabemos que es un momento muy importante en la vida de los estudiantes, del cual no podemos privarlo, por lo que se desarrollarán cumpliendo las medidas higiénico-sanitarias una vez culminado el curso escolar 19-20, el que se gradúa de sexto, de 9º, de preuniversitario, el de la escuela pedagógica, de enseñanza técnica, y se realizarán acorde al momento y a las medidas que debemos cumplir. En relación a las vacaciones, nuestro presidente ha indicado que deben ser disfrutadas por estudiantes y trabajadores, porque en estos momentos, bueno, están en las escuelas, están en las casas, están aislados, cumpliendo las medidas, pero bueno, eso no son vacaciones, no se está disfrutando, además están constantemente viendo las actividades televisivas, realizando
dando tareas, etcétera. Por lo tanto, eso se va a permitir y se va a planificar. También hay algunos criterios en relación a los centros internos, al hacinamiento, que es verdad, realmente tienen razón y es lógico la preocupación. Nosotros, antes de parar el curso escolar, ya teníamos un levantamiento de la cantidad de grupos docentes en el país, en todos los niveles educativos, donde hay hacinamiento, es decir, aulas que no son muy amplias y tienen una cantidad de estudiantes por encima de lo que de lo permitido, ¿no? Y también, en el caso de los centros internos, nosotros tenemos centros internos con muchos estudiantes, como son los IPVC, las escuelas pedagógicas, centros que tienen carácter provincial. Bueno, realmente el Ministerio no se ha detenido un momento es decir, no ha dejado de pensar y de buscar soluciones que vamos a hacer cuando reinicie el curso. Y en estas videoconferencias que realizamos con los directores provinciales, chequeamos permanentemente todos los pasos que se están dando en las provincias, en los municipios, y cómo se están dando solución a esta situación. Incluso tenemos indicadas las medidas de salud pública para cada momento, y naturalmente el Ministerio tiene que cumplir con esto. Ahora, con una preocupación permanente también de la población es el reinicio del curso escolar 2019, que incluso nos llegan correos, bueno, dicen que va a empezar. ¿Dónde empieza? Un compañero me hizo un correo, me decía, ministra, yo necesito que sinceramente usted me diga cuándo inicia el curso escolar. Y entonces, bueno, realmente yo voy a decir lo siguiente, teniendo en cuenta el comportamiento de la situación epidemiológica, la necesidad de seguir evolucionando hacia un estado cada vez más favorable y la prioridad que para nosotros tienen nuestros estudiantes, es aconsejable reiniciar las actividades docentes en las instituciones educacionales a partir del mes de septiembre. Es decir, que nosotros, yo hablo de las actividades en las escuelas, porque nosotros no hemos dejado de desarrollar actividades docentes a través de las vías, bueno, que estamos utilizando, la televisión, teleclases, actividades docentes televisivas, etcétera. Es decir, que esa es la información que yo puedo dar hasta el momento. Esa es una información importante, ya se ha adelantado de alguna manera en la otra mesa redonda, pero se confirma ahora, septiembre es el mes indicado para iniciar el curso, o reiniciar el curso escolar 19-20 en la educación general y en la educación superior en nuestro país, pero de aquí a allá hay cosas que hacer. De eso vamos a seguir hablando con la ministra, pero antes le propongo ver una parte también del esfuerzo que han estado haciendo las instituciones educacionales cubanas en este combate. Talía González estuvo por el IPVC Lenin, que es un centro de aislamiento en la capital, y desde allí nos ha traído este reportaje. A partir del evento de transmisión local de la COVID-19 ocurrido en el Centro Provincial de Atención a Personas con Conducta Deambulante del Cotorro en La Habana, el Instituto Preuniversitario Vocacional de Ciencias Exactas Vladimir Ilich Lenin acogió a un grupo de estos pacientes sospechosos. Estamos prestando servicio de manera general, ya sea en lo que es limpieza de los pasillos exteriores de manera general. Estamos también prestando servicio en lo que es la parte gastronómica, para los pacientes, para nosotros mismos, en fin, lo que haya que hacer, para eso estamos. Y el tiempo que sea necesario. En la emblemática institución docente se transformaron varios de sus albergues en salas de hospitalización con todas las condiciones necesarias y en estricta vigilancia. Los profes están todo el tiempo aquí, hemos estado montando rotaciones cada 14 días. Hemos tenido que convertir los dormitorios de nuestros estudiantes en salas con igualdad a las salas de los hospitales. Creo que son experiencias, ya te digo, que nos hacen hoy hombres con mayores expectativas, con mayores capacidades de enfrentar este tipo de eventos, y creo que para bien. Y todos ellos en estricta vigilancia por parte de todo el colectivo de profesores y de personal de salud, que ha trabajado incansablemente todo el tiempo en función de mantener y garantizar la salud de todos los pacientes que tenemos en este momento en el centro. Trabajadores de la educación y la salud pública juntan sus fuerzas y capacidades en el bien común de salvar vidas. Siempre hay que hacer una individualización de cada caso, porque cada caso es una particularidad. Pero pienso que el estar unidos y ser una preocupación del gobierno muestra
el lado humano de nuestra revolución y de todas las personas que hemos trabajado para ellos, puesto que sin distinción de ningún tipo, sin importarnos la procedencia, hemos acompañado a estos pacientes en un momento de alto peligro, no solamente para el país, sino para sus vidas por haber sido contactos de pacientes positivos. En la capital están acondicionados otros centros para mantener a estas personas a resguardo, dadas sus características de deambulantes. Igualmente se organiza el retorno al seno familiar, a hogares de ancianos o a centros hospitalarios. Talía González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, con el inicio del mes de junio, ministra, ha iniciado una nueva etapa dentro de este enfrentamiento a la COVID en el sector educacional. ¿Cómo continuarán las actividades del sector educacional en estos próximos días, en donde se concentrarán los esfuerzos? Bueno, desde ayer, 1 de junio, comenzó una nueva etapa y continúan las actividades docentes televisivas por los canales educativos y Tele Rebelde, excepto para la educación de jóvenes y adultos, que ya culminamos el día 29 de mayo. Se realizaron, por tanto, ajustes a la programación y se conciben nuevos espacios formativos. En el caso de los niveles educativos de primaria, secundaria básica, preuniversitario y la educación técnica y profesional, brindarán orientaciones docentes televisivas en las asignaturas matemáticas, español e historia por el canal educativo, y se mantienen turnos de 1 hora para preuniversitario y enseñanza técnica y profesional. Ahí en pantalla está en el caso de primaria. Como tú ves, concentramos los martes sexto grado y segundo, los miércoles primero y quinto, y los jueves primero y cuarto. En el caso de secundaria básica, ahí también está el horario, los días, es decir, martes, miércoles y jueves tenemos matemáticas, séptimo, octavo, noveno, séptimo español el viernes, español octavo el jueves, y el viernes después de las 2 de la tarde, algunos turnos de historia y español para octavo, noveno grado, y terminar el día con la historia antigua de séptimo. Y en el caso del preuniversitario y la enseñanza técnica y profesional, vamos a dedicar el lunes desde las 8:30 hasta las 12 con las asignaturas correspondientes al 10º grado y el primer año de la enseñanza técnica y profesional, los viernes al 11º grado y el segundo año de la enseñanza técnica y profesional, y se mantienen los repasos para los estudiantes que se preparan para presentarse a los exámenes de ingreso en los mismos horarios y con un turno, es decir, el turno de una hora. En el caso de la formación pedagógica y la primera infancia, se mantienen los días y horarios establecidos hasta el momento. De lo mismo ocurre con la Escuela de Formación de Profesores de Educación Física y las escuelas de arte. ¿Que todos están por Tele Rebelde? Sí, que están por Tele Rebelde. Sí, se mantiene, nosotros no tenemos ninguna reducción ni en la formación pedagógica, ni en la primera infancia, ni en el caso del INDER y Cultura. Ahora, como había dicho anteriormente, en respuesta a las inquietudes de estudiantes y padres relacionadas con el sistema de evaluación, nosotros comenzamos desde el día de ayer el desarrollo de paneles informativos en vivo con 1 hora de duración, y a tales efectos, ya aparece en pantalla, fue habilitado el correo que aparece en la televisión y el teléfono por el cual los padres, los estudiantes pueden comunicarse. Por ejemplo, ayer se desarrolló el panel de primaria y hoy se desarrolló el de secundaria. Quiero decir que el de primaria tuvo una teleaudiencia importante, estaba planificado para 1 hora y duró 1 hora 20 minutos por la cantidad de personas que se comunicaron. Hubo un esclarecimiento total en relación a las actividades evaluativas. Que hubo primero una información, podríamos decir, pública de los directores de esas enseñanzas a través de los medios, y ahora esta es una especie de intercambio.
decir, con un teléfono, que es ese teléfono, bueno, que apareció en pantalla, y van llamando, y entonces el director nacional de cada nivel educativo, algunos especialistas, van respondiendo a las preguntas. Pero además, en el caso de estos cuatro niveles educativos, bueno, que aparece también ahí la programación: primaria los lunes, martes secundaria, miércoles preuniversitaria y el jueves técnica y profesional. La próxima semana, a partir del día 8, 9, 10 y 11, se hará una segunda emisión, es decir, no es la repetición, sino una segunda emisión donde todo el que no tuvo acceso, no hizo preguntas, no alcanzó el tiempo. El lunes, martes y miércoles y jueves de la semana que viene, una segunda emisión. En el mismo orden, en el mismo orden. Todavía quedan entonces los de preuniversitarios y técnica y profesional mañana y pasado. Mañana y pasado. Y además, nosotros, estos paneles informativos también se están retransmitiendo. Ahora, nosotros también hemos planificado que a partir del día 15 de junio vamos a incluir otros niveles educativos que no están en esta planificación, que son la primera infancia, la educación especial, la educación de jóvenes y adultos y la formación pedagógica, es decir, a partir del día 15 de este mes de junio. Y bueno, las retransmisiones de todas estas actividades que he mencionado también se mantienen. Primaria de martes a jueves de 4 a 6:30, aparece también ahí en pantalla. En el caso de secundaria básica, los sábados de 8 a 2:30. Preuniversitario y la enseñanza técnica y profesional los domingos, como se ha estado haciendo hasta ahora, de 8 de la mañana a 2:30 de la tarde, y el panel sobre el sistema de evaluación de secundaria básica se hará, es decir, esa retransmisión después de la programación de la retransmisión, mejor dicho, de secundaria básica el sábado de 2:30 a 1:30, y el de preuniversitario a continuación de la retransmisión del panel de secundaria básica, es decir, que eso se hará el sábado. Y en el caso de los paneles de primaria y la enseñanza técnica profesional se retransmiten el mismo día a las 6 de la tarde por el canal Tele Rebelde, es decir, que el que no lo vio en las primeras horas de la tarde tiene la posibilidad de ver la retransmisión, y en el caso de secundario y preuniversitario el sábado al mediodía. Ahora también nosotros se han incluido espacios complementarios dirigidos a reforzar los contenidos de las diferentes asignaturas y a la labor educativa de la familia. Ahí aparece también en pantalla, es decir, ese horario. Como ustedes ven, el lunes para primaria, martes para secundaria básica, miércoles para preuniversitario, y el jueves ya está dedicado fundamentalmente a la familia. Y además nosotros desarrollaremos videoconferencias por niveles educativos para la preparación de las estructuras con vista a las actividades a enfrentar para el reinicio y cierre del curso escolar. Lo que siempre hacen ustedes cuando se están acabando los cursos. Porque para nosotros es muy importante que todos los directivos y todos los maestros tengan la claridad necesaria, los argumentos para que puedan informar a la familia y a los estudiantes. Bueno, todas estas acciones se han estado desarrollando con el objetivo de que una vez reiniciado el curso escolar 2019-2020, los procesos previstos se desarrollen con calidad. Y yo quiero insistir por las preocupaciones que existen, que una vez reiniciado, eso lo vimos desde la primera mesa redonda, una vez reiniciado el curso escolar, nosotros no vamos a ir directamente a realizar evaluaciones. Tenemos entre 3 y 4 semanas para consolidar, ejercitar, incluso hemos orientado que si hay algún contenido que vemos donde los estudiantes tienen muchas dudas, etcétera, y el maestro en el aula tiene que repetirlo, lo repite. Es decir, se mantiene la idea de al menos 8 semanas para ese reinicio. Para ese reinicio, pero sobre todo las 3, 4 primeras semanas para hacer la consolidación. Incluso sabemos que el diagnóstico, cuando ese reencuentro, mejor dicho, de los estudiantes con sus profesores, también tiene que mediar un diagnóstico, el maestro tiene que actualizarse de en qué situación regresa cada uno de los estudiantes a la escuela. En esta etapa, bueno, es importante destacar otras tareas en las que hemos estado enfrascados. No sé si tiene por ahí algún material. Bueno, si quieres, vemos dos cosas que tenemos por ahí. Uno de las tunas, que tiene que ver con la preparación escolar, y otro de Granma sobre los profesores que se han incorporado a las labores agrícolas en esa provincia. En esta casa los niños cumplen horarios y asumen responsabilidades como si estuvieran en sus centros de estudios. El día para ellos comienza temprano. Papá repasa a Amanda en el comedor mientras mamá observa la actividad televisiva en la sala con el pequeño Kenny. Las tareas del hogar se comparten, todo fluye bien y aunque parezca fácil, dentro de esta familia el sacrificio es protagonista. Soy madre trabajadora. En el horario en que puedo estar en la casa, bueno, le estoy apoyando ahí para que ellos puedan recibir sus teleclases, les ayuden las dudas que tengan.
Es complicado también porque tengo las labores del hogar, pero bueno, en cierta forma nos los compartimos entre todos, unos ayudan a fregar, otros ayudan a barrer, y ahí tengo el tiempo para sentarme o con la niña o con el varón, y lo estoy apoyando según las dudas que ellos tengan. Cuando se graba la teleclase, porque no puedo estar en la casa, las volvemos a visualizar. Y ahí veo lo que les dieron a ellos, porque me estoy preparando también para poderlos ayudar a repasar, a evacuar sus dudas. Es decir, hemos tratado de traer la escuela a la casa. El niño aquí tiene su horario planificado, como si estuviera en la escuela. Es decir, que el horario de las clases de la escuela es ver la televisión para ver las actividades docentes. Y las actividades que también la tienen en la casa de los repasos se mantienen normalmente. Cuando todo vuelva a la normalidad y se reanuden las clases, el esfuerzo seguro tendrá como recompensa el pase de grado. Nos levantamos temprano, un día antes preparamos los materiales para estar listos. Mi mamá o mi papá nos ayudan, cuando tenemos alguna duda ellos están a la de nosotros aclarándonos, revisándonos la falta de ortografía. Para los padres, el mayor regalo será celebrar con sus hijos la promoción académica, demostrar que la casa es la primera escuela. Desde Las Tunas, Jaisnel Vázquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Trabajadores de apoyo a la docencia de las 817 de educación en Granma vinculadas al autoabastecimiento de alimentos no han cejado en su empeño de cumplir con el llamado realizado por la máxima dirección del país de preparar y sembrar la mayor cantidad de suelo posible durante la etapa de primavera. Primero, proteger la vida, pero a partir de ahí, de forma voluntaria, nuestro docente se ha vinculado a nuestra área con el objetivo de garantizar la prioridad, que es la provisión de alimentos. Un ejemplo fehaciente de ello es el Instituto Politécnico Agropecuario Enrique Vilar Figueredo de Manzanillo, donde en los próximos días quedarán plantadas en su totalidad las 18.6 hectáreas de tierra bajo su cuidado. Hoy tenemos más de 5 hectáreas de yuca sembrada, 4.5 hectáreas de maíz, sembramos 0.60 de calabaza y tenemos en previsión que ya tenemos el riego de boniato garantizado para sembrar 2 hectáreas de boniato. En este centro educacional también figuran áreas de producción animal destinadas al consumo de los 241 estudiantes, 73 profesores y 54 trabajadores no docentes que allí laboran. De igual manera sucede con el campamento de pioneros Que Siempre Brilla el Sol, donde las plantaciones de ciclo corto comienzan a tomar protagonismo. Independientemente de que no estamos prestando servicio por la situación de la epidemia, pero bueno, los trabajadores del campamento, de la finca de autoconsumo, estamos prestando servicios, realizando labores agrícolas. Donaciones de productos agrícolas, frutas, vegetales y condimentos frescos a hogares de niños sin amparo familiar y centros hospitalarios de varios municipios de Granma provienen de los suelos cultivados por los obreros del sector de la educación en esta provincia, siempre bajo la máxima: si el hombre sirve, la tierra sirve. Carlos Manuel Gallardo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, la agricultura ahora mesa dando siempre aporte y la educación dentro de ese aporte de la agricultura en Granma. Esto es parte de lo que han venido haciendo los profesores, ministras, en estos últimos tiempos, los trabajadores de la educación, cómo se sigue manifestando. Y también en este minuto que nos queda, me gustaría que mirara un poquito más allá del reinicio del curso en septiembre. ¿Qué va a pasar para el curso 2021? Bueno, lo que se presentó en este video está ocurriendo en muchas educacionales, porque el Ministerio de Educación posee más de 4.000 hectáreas en un grupo importante de instituciones educacionales. Pero también otra actividad ha sido la incorporación de más de 4.700 trabajadores del sector a diferentes tareas relacionadas con el enfrentamiento a la COVID y en 77 instituciones educacionales que se están utilizando como centros de aislamiento. También los estudiantes de la enseñanza técnica y profesional, a partir de un llamado que hizo nuestro presidente, se han incorporado en la mayoría de las provincias a actividades de enfrentamiento a la COVID. Bueno, también naturalmente no podemos dejar de atender el tema del ahorro de portadores energéticos, el control de la ejecución del presupuesto, la guardia obrera en nuestras instituciones educacionales. Ya empezó la temporada ciclónica y por lo tanto también ya fueron indicadas las medidas a tomar para proteger todos los recursos. Ahora, por la pandemia que enfrentamos, la última etapa del curso 19-20 ha transcurrido y seguirá transcurriendo de manera diferente.
y se prevé que el curso 2021 disponga de menos semanas lectivas que lo habitual. Esto nos compromete a pensar bien y desde la ciencia organizar el proceso docente educativo para que se logre el cumplimiento de los objetivos diseñados para cada grado, año y nivel. Y esto tenemos que hacerlo con el tiempo suficiente, porque además hay que preparar a nuestros maestros. Por eso el Ministerio de Educación ya comenzó a preparar el curso 2021 con el diseño de las adaptaciones curriculares, para lo cual se activaron las comisiones de planes y programas y de asignaturas integradas por profesores de la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Barona, investigadores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas, maestros y metodólogos de los diferentes niveles educativos. Y nosotros, bueno, hemos considerado asumir como fundamentos teóricos metodológicos de las adaptaciones curriculares las bases del tercer perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación, abordar todos los contenidos establecidos en las gradas curriculares durante el curso 2021, integrar contenidos mediante el trabajo multidisciplinar e interdisciplinar para evitar la reiteración, actualizar e incorporar contenidos que el contexto actual exige, como por ejemplo lo relacionado con la Constitución de la República, la Ley de los Símbolos Nacionales, la Ley Electoral y otros previstos a generalizar y que no pueden esperar. Por lo tanto, en todo ese trabajo que se está haciendo. Nosotros, además, en el curso 2021 tenemos previsto generalizar en todas las instituciones educacionales las formas de trabajo experimentadas como parte del tercer perfeccionamiento. Muchos nos preguntan, nosotros teníamos previsto a partir de septiembre llevar a cabo la generalización de la primera etapa del perfeccionamiento. Esto no va a ser posible porque los materiales, los nuevos libros de texto, orientaciones metodológicas, cuadernos de trabajo no se han podido producir, pero sí podemos generalizar la forma de trabajo que también sustentan este perfeccionamiento, que lo hemos estado experimentando en más de 1000 instituciones educacionales y que lo vamos a llevar a todas en el curso 2021. Bueno, también hay un cronograma para la preparación a los maestros, la búsqueda de materiales también audiovisuales con Cineso, con el mundo latino, de manera tal de poder apoyar todo el trabajo que hacemos. Ha sido muy importante para nosotros las alianzas que hemos tenido fuertes con el ICRT. Nosotros, el Ministerio de Educación, agradece que tenemos durante cada semana varios espacios, Buenos Días, en el noticiero, ¿cómo se llama? La información que se da al mediodía con la programación televisiva, de tarde en casa, es decir, al mediodía TV, de tarde en casa, y realmente hay una constante planificación para que el Ministerio de Educación dé información. Por lo tanto, estamos comprometidos a que cada una de las actividades que desarrollamos y las que desarrollaremos contribuyan al reforzamiento del papel preventivo educativo de la escuela, para lograr la comprensión de la situación que vivimos y que los modos de actuación de estudiantes y trabajadores se correspondan con el esfuerzo que realiza el país para enfrentar la COVID-19. Queremos agradecer a la familia, a los estudiantes, que sin ellos, los trabajadores del sector, que realmente sin ellos no hubiese sido posible que estos 2 meses hubiesen transcurrido con un agradecimiento de la familia y una aceptación de la población de lo que el Ministerio de Educación ha estado desarrollando. Bueno, muchísimas gracias, ministra, por toda esta información. Gracias a la ministra del Trabajo también por los elementos que nos ha brindado en esta mesa redonda. Amplio aseguramiento a la labor de nuestros trabajadores, a los que están interruptos, y también amplio desarrollo de las actividades educacionales en el país, a pesar de que no hay presencia física en las escuelas. Noticia que en septiembre comenzará o recomenzará el curso escolar 19-20 como información para todos los padres, para todos los estudiantes del país. Nos despedimos así en esta mesa redonda. Mañana estaremos hablando de nuestras Fuerzas Armadas Revolucionarias y los servicios médicos de esa institución puestos en función de la batalla cubana contra la COVID-19. Me quiero despedir estrenando nosotros en la mesa redonda una canción que Silvio Rodríguez acaba de estrenar también en YouTube hace unos días. Noche sin fin y mar, de las nuevas canciones de Silvio Rodríguez. Muy buenas noches. Desde la noche sin fin baja una estrella hasta el mar, luz que se quiere dormir
en la fresca oscuridad. Quien pudiera conocer todo lo que ve la luz, los universos de ayer, los mañanas del azul, noches sin fin, sin fin, sin fin y más, para soñar, soñar la estrella. Quien estuviera allí viéndote reposar, saber tu sueño y cantarlo. Noche sin fin y más. En el lomo de un delfín voy a invitar a jugar a esa luz que va a dormir en la frescura del mar, porque yo quiero saber todo lo que sabes tú, los universos de ayer,